Bueno, entonces, como les comentaba hace un rato, lo que vamos a hacer en la clase de hoy es ver un ejemplo de índice invertido, que es un ejemplo sacado de un parcial. Vamos a ver vamos a ver cómo es el enunciado, vamos a generar el índice y vamos a resolver las consultas. Y esto un poco cubre todos los temas que aparecen en los primeros 6 videos que subimos creo que entre el domingo o el lunes, no me acuerdo si el domingo a la noche o el lunes a la mañana. Así que vamos a arrancar. Ustedes, si dejan de ver, me avisan. Esperemos que esto funcione. Entonces, para empezar, este es el enunciado del parcial está publicado en Piazza, así que lo pueden sacar de Piazza si quieren ver el resto del parcial. Pero nosotros vamos a revisar la parte de índices, que es lo que está relacionado con esta clase. El enunciado decía lo siguiente: dados los siguientes documentos, cuando nosotros listamos así, cada línea es un documento, ¿no? Entonces, abanico, azul, aro es un documento 1, arco, aro, avión, el documento 2, arco, arpa, azul, avioneta, el documento 3, y avión, avioneta, el documento 4. Entonces, dados estos 4 documentos, y sabiendo que se construyó sobre ellos un índice invertido utilizando front coding parcial con n igual 3 y códigos gamma para codificar los punteros, indicar cuántos accesos son necesarios para resolver la consulta arco azul, detallando paso a paso la forma en que se resuelve la misma. Este es el enunciado. Acá lo que nos pide es resolver una consulta, pero como la consulta la necesitamos resolver sobre la estructura del índice, lo primero que tenemos que hacer es construir el índice. Entonces, lo primero que vamos a hacer es construir un índice invertido usando front coding parcial con n igual 3 y vamos a codificar los punteros con códigos gamma. Y después vamos a pasar a la segunda parte, que es la consulta sobre este índice. Entonces, estos son nuestros documentos. Lo que vamos a hacer para construir un índice invertido, el primer paso que tenemos que hacer cuando queremos construir un índice es recorrer los documentos y extraer los términos. Los términos que nos interesan, ¿no? Acá podría haber términos que no nos interese indexar. En este caso son todos términos que nos interesan. No tenemos stop words, no tenemos que hacer ningún trabajo sobre estos documentos en este caso. Lo único que tenemos que hacer es tomar los términos y para cada uno de los términos tenemos que ir guardando en qué documento aparece. Entonces vamos a leer el documento 1 y vamos a decir abanico aparece en el documento 1, azul aparece en el documento 1, aro aparece en el documento 1. Vamos a agarrar el documento 2 y vamos a decir arco aparece en el documento 2, aro aparece en el documento 2 y avión aparece en el documento 2. Y así con los 4 documentos. Entonces, vamos a generar una estructura de este tipo, que es una lista en donde vamos a tener término y el documento en el que aparece. Inicialmente van a estar en ningún orden, ¿no? Según vayan apareciendo en los distintos documentos. Pero, como nosotros vamos a construir un índice al cual vamos a tener que acceder por término, nosotros vamos a necesitar ordenar esto por término, ¿no? Porque esa va a ser nuestra vía de acceso. Entonces, nosotros lo que vamos a necesitar es generar una estructura que nos diga, para tal término tenemos estos documentos, para tal otro término tenemos estos otros documentos. Entonces, lo que vamos a hacer es, como paso siguiente, ordenar por término. Habiendo ordenado por término, nosotros ahora vamos a tener que abanico aparece únicamente en el documento 1,
arco aparece en el documento 2, arco aparece en el documento 3, aro aparece en el documento 1, en el 2, arpa aparece en el 3, avión en el 2, en el 4 y así. Teniendo esta información, el siguiente paso que vamos a tener que hacer para construir nuestro índice es armar una lista de documentos en los cuales aparece cada término. Entonces, ahora, en vez de decir abanico aparece en el 1, arco aparece en el 2, arco aparece en el 3, yo lo que voy a hacer es decir, abanico aparece en el 1, arco aparece en el 2 y en el 3, aro aparece en el 1 y en el 2, ¿no? Y así con cada uno de los términos. Ahora bien, como vimos, nosotros necesitamos generar, como vamos a tener que guardar estos punteros y las codificaciones van a favorecer los números más chicos, o sea, si guardamos números más chicos van a terminar ocupando menos espacio, nosotros vamos a intentar que los números que nos tengamos que guardar sean lo más chicos posibles. Entonces, en vez de guardar el número de documento, como los números de documentos están ordenados, yo puedo guardar la distancia entre documentos y me va a dar la misma información, ¿no? Si yo digo que arco, por ejemplo, aparece en el documento 2 y en el documento 3, o digo que aparece en el documento 2 y en el documento que está a distancia 1 del 2, y sabemos que están ordenados por número de documentos, yo sé que 2 más 1 es 3, con lo cual yo sé que si guardo arco aparece en el documento 2,1, en el fondo estoy diciendo que aparece en el documento 2 y en el documento 3, porque 2 más 1 es 3. ¿Sí? Es otra forma de representar lo mismo, pero de esta forma yo me garantizo tener que guardar números más chicos, ¿sí? Y guardar números más chicos va a implicar ocupar menos espacio para guardar esos números. Entonces, esos punteros que son referencias a los documentos en donde aparecen los términos. Entonces, por eso es que nosotros vamos a pasar los números de documentos en los que aparece a distancia. ¿Sí? Guardándolos como distancia, lo que garantizamos es que los números sean más chicos, básicamente. Y de esa forma van a ocupar menos las representaciones de los punteros. A ver. Entonces, a ver si pasa la próxima. A ver, estoy viendo, ahí pasó la próxima, a ver si... Ahí lo ven, ahí lo ven. Bueno, entonces, de lo anterior nos quedamos con esto. Nos quedamos con que abanico aparece en el 1, arco aparece en el 2,1, que viene a ser el documento 2 y el 3. Aro aparece en el 1,1, que viene a ser el documento 1 y 2. Arpa aparece en el 3. Avión 2,2, que viene a ser el 2 y el 4. Avioneta 3,1, que es 3,4. Y azul 1,2, que en realidad son los documentos 1 y 3, ¿sí? Entonces, lo que vamos a necesitar hacer ahora es ver cómo vamos a guardar esta información, ¿no? Nosotros dijimos que como el índice lo vamos a necesitar usar para buscar, el índice tiene que tener una estructura de tamaño fijo. Entonces, como necesitamos una estructura de tamaño fijo, vamos a guardar tanto los términos como los punteros a documentos fuera de la estructura principal del índice, porque como tanto los términos como los punteros a documentos tienen longitud variable. Si nosotros ponemos elementos de longitud variable dentro del índice, no podemos hacer una búsqueda. Entonces, vamos a guardar todo fuera. A su vez, necesitamos, dijimos que
necesitábamos armar el índice utilizando from coding parcial con n igual 3. ¿Qué significa esto? Como, si ustedes se fijan, los documentos, los términos, como están ordenados alfabéticamente, muchas veces comienzan con y comparten varias letras con el término anterior, ¿no? Entonces, abanico, por ejemplo, es el primero. Entonces, no tenemos ningún término con el cual compartir nada. Pero arco empieza con la misma letra que abanico. Aro empieza con las dos primeras letras que arco. Arpa, igual, comparte con el término aro 2 letras. Avión, comparte una con arpa. Avioneta, comparte 5. Y después tenemos azul, que comparte 1. Entonces, aprovechándose de esto, lo que se hace cuando aplicamos from coding es, en vez de repetir los caracteres que sabemos que se repiten, porque está ordenado alfabéticamente, entonces muchas veces se da que se repiten, lo que vamos a indicar es cuántos caracteres se repiten y cuántos caracteres nuevos hay. Y vamos a guardar solo los caracteres nuevos, ¿sí? Entonces, si en este caso que abanico y arco repite la A, nosotros vamos a decir que repite una y que tiene 3 caracteres nuevos. Aro repite 2 y tiene un carácter nuevo. Ahora bien, si nosotros aplicamos from coding y necesitamos hacer, por ejemplo, buscar azul, nosotros deberíamos reconstruir todos los términos anteriores, ¿no? Porque decimos, para entender azul, comparte 1 con el anterior, que comparte 5 con el anterior, que comparte 1 con el anterior, que comparte 2 con el anterior, al final leemos todo el índice. Entonces, eso tampoco nos sirve. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar from coding parcial. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a aplicar from coding, pero de a bloques, de una cierta cantidad de términos. Y cada cierta cantidad de términos vamos a repetir. Vamos a poner el término completo, si se quiere. De esta forma, nosotros decimos, bueno, como mucho vamos a leer n términos y después de esos n términos ya vamos a tener el término completo y esto nos garantiza no tener que leer todo el índice para poder reconstruir un término específico. En este caso lo vamos a hacer con n igual 3, decía el enunciado. Entonces, lo que vamos a hacer es cada 3 vamos a poner que no repite ninguno con el anterior. Y vamos a guardar el término completo. Entonces vamos a poner abanico completo, arco y aro, lo vamos a aplicar from coding, arpa lo vamos a poner completo, avión, avioneta vamos a aplicar from coding, azul lo vamos a poner completo y así seguiría de ser más larga la lista. Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? En la posición 0, y estos son bytes, vamos a tener el primer término, que es abanico. En la posición 7, vamos a tener los caracteres distintos de arco, que viene a ser RCO. En la posición 10, vamos a tener los caracteres distintos de aro, que es O. En la 11 vamos a tener el término completo, porque como dijimos que aplicábamos n igual 3, cada 3 vamos a escribir el término completo. En la 15 vamos a tener los caracteres distintos entre avión y arpa, que son bión. En la 19, lo mismo con avioneta. Como avión y avioneta comparten los 5 primeros, vamos a guardar solo eta. Y en la 22, como habíamos dicho que cada 3 guardábamos el término completo, vamos a tener el término completo que es azul.
A ver. Estoy mirando. Y ahora tenemos que guardar lo mismo con los punteros, ¿no? Y ahora, en este caso, no hablamos de bytes como hablábamos acá. En este caso hablamos de bits. Entonces, tenemos que guardar los punteros codificados en gamma, con lo cual estos son todos bits. El 1 en gamma es 1, así que en la posición 0 vamos a tener el 1. En la posición 1 tenemos que codificar 2, 1, que en gamma el 2 es 1, 0, 1 y el 1 es 1. Así que los punteros de arco son 0, 1, perdón, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1. En la posición 5 tenemos que codificar los punteros de aro, que es 1, 1. Así que en la 5 tenemos 1, 1. En la 7 tenemos los punteros de ARPA. ARPA tiene 3, o sea, el documento 3. Entonces necesitamos codificar 3 en gamma, que es 0, 1, 1. En la 10, los punteros que corresponden a avión es, las distancias entre documentos quedaban 2, 2, así que es 0, 1, 0, 0, 1, 0. En la 16, los que corresponden a avioneta, que es 3, 1, así que es 0, 1, 1, 1. Y en la 20, por último, los de azul, que es 1 y 2, así que es 1, 0, 1, 0. Entonces, esta va a ser la estructura principal y vamos a necesitar tener los términos concatenados y los punteros a documentos también concatenados en dos estructuras aparte. Entonces, en la estructura principal, ¿qué es lo que vamos a guardar? Acá pusimos entre paréntesis el término. En realidad no guardamos el término, porque el término, como vimos antes, tiene longitud variable. Sería una contradicción hacer todo esto y después poner el término, ¿no? Lo pusimos solo como referencia para que sea más fácil. Esta es la posición 0 del índice, que corresponde al término abanico, pero el término abanico no está guardado en el índice. La posición 1 es la que corresponde a arco, la 2 es la que corresponde a aro, y así. Entonces, cuando codificamos abanico, decimos que tenemos 0 caracteres iguales y 7 distintos. Y los caracteres distintos comienzan en la posición 0. Y los punteros a documento aparecen desde la posición 0. El término arco, que está en la posición 1 del índice, comparte un carácter con abanico y tiene 3 distintos. El puntero a donde comienzan los caracteres distintos está en la posición 7, entonces en la posición 7 encontramos los 3 caracteres que son distintos, y a su vez en la posición 1 encontramos los punteros a los documentos, que es 0101, que es 21. En aro, que está en la posición 2 del índice, vamos a tener 2 caracteres iguales con arco, que son AR, y uno distinto, que es la O. Ese distinto lo vamos a encontrar en la posición 10. En la posición 10 tenemos una O. Y los punteros asociados a el término aro están en la posición 5. En la posición 5 tenemos 1 y en la 6 1, ¿no? Fíjense que siempre vamos a leer hasta... Nosotros guardamos los punteros, por ejemplo, en el caso de aro, tenemos en la posición 5 y los de arpa comienzan en la 7, con lo cual sabemos que si los de arpa comienzan en la 7, los punteros de aro están en la posición, los bits 5 y 6, ¿no? Siempre sabemos hasta dónde leer porque sabemos dónde comienza el siguiente. Lo mismo ocurre en ARPA, teníamos, como estamos aplicando front coding parcial, en ARPA lo tenemos que escribir completo. Entonces ponemos 0 iguales, 4 distintos, desde la posición 11. Acá tenemos los 4 caracteres y el puntero a los documentos está a partir de la posición 7
tenemos 0, 1, 1. Avión comparte un carácter con ARPA y 4 distintos. Y igual que antes, tenemos el puntero donde comienzan esos distintos, es la 15, y donde están los punteros a los documentos asociados, que son 2, 2, es desde la 10 y hasta la 15, porque la 16 ya comienzan los punteros de avioneta. Entonces tenemos de la 10 a la 15, 010, 010, que en gamma es la codificación de 2, 2. Y por último, azul, tenemos 0 iguales, porque dijimos que estamos aplicando Frank-coding parcial, entonces cada 3 términos ponemos un término completo. 4 distintos a partir de la posición 22, ponemos el término azul, está completo en este caso, y los punteros a los documentos a partir de la posición 20. Entonces acá tenemos 1, 0, 1, 0, que es la codificación gamma para 1, 2. Bueno, hasta acá lo que hicimos fue armar la estructura del índice. En realidad todo esto no lo pedía y lo pedía el enunciado, ¿no? Porque no lo pedía específicamente, pero para poder resolver la consulta necesitamos tener el índice armado. Entonces, si bien el enunciado decía cuántos accesos hay que hacer para resolver esta consulta, lo que se esperaba era que comiencen construyendo el índice, porque si no, no iban a poder hacer la consulta. Entonces, habiendo armado la estructura del índice, nosotros ahora ya estamos en condiciones de poder ver cómo hacer para usar este índice, ¿no? Para resolver la consulta que nos piden. A ver si... Ahí está. Estaba controlando que refleje el cambio mío. Bueno, entonces la consulta que nos daban era arco azul. Esto es exactamente, lo copié, es exactamente lo que ya habíamos hecho en la página anterior, es lo que armamos, y lo copié como para tenerlo a mano para resolver la consulta. Entonces nosotros nos piden arco azul, y lo que nos pedía el enunciado era, bueno, resolver la consulta e indicar los accesos que íbamos haciendo para resolver. Para empezar, siempre que tenemos que hacer una consulta, la intención es poder hacer, si vamos a usar un índice, es hacer una búsqueda binaria. Entonces, bueno, la lógica de la búsqueda binaria, entiendo que todos la tienen presente. Como estamos usando pocos términos, no tendría sentido decir, bueno, levanto un bloque y busco dentro de ese bloque, porque el bloque va a tener 7 términos. Entonces, con ese sentido, siempre tengo un acceso, ¿no? Tenemos que pensar que este es un índice más grande y cuál es la lógica que hay que usar para realizar la búsqueda, más allá de que esto es muy chiquito, ¿no? Podrían simplemente leerlos todos los documentos, pues son poquititos términos. Entonces, vamos a ver cómo deberíamos resolver la consulta arco azul. Vamos a buscar los documentos que tengan ambos términos. Entonces, vamos a empezar buscando los documentos que tienen arco. Vamos a hacer una búsqueda binaria. Vamos a entrar a la posición 3. Vamos a leer ARPA. ARPA está desde la posición, tiene 0 caracteres iguales y 4 caracteres distintos desde la posición 11. Entonces, con esto hacemos un acceso al índice para levantar la información de ARPA. Desde la posición 11, tenemos que acceder al disco, a donde están los términos concatenados, y vamos a la posición 11, que es el byte 11, y ahí vamos a leer 4 bytes, porque son 4 los caracteres, y vamos a leer ARPA. ARPA,
Avanzó, pero si lo quiero volver atrás, tengo miedo que se cuelgue todo, así que vamos a seguir. ARPA no es el término buscado. Cuando lo leemos, no es el término buscado, es arco. Entonces tenemos que buscar en la primera mitad, ¿no? Entonces nos vamos para arriba y nos vamos a la mitad. Vamos a leer la posición 1. Leemos la posición 1. Leemos arco. Arco tiene un carácter igual y 3 caracteres distintos. Entonces, como tiene uno igual y 3 distintos, por un lado tenemos que leer los 3 distintos, que están a partir de la 7, que es RCO. Pero por otro lado tenemos que ir al término anterior, que está en la posición 0. La posición 0 tiene 0 caracteres iguales y 7 distintos, a partir de la posición 0 de los términos concatenados. Entonces vamos a ir a donde están los términos concatenados, vamos a leer en la posición 0, 7, que es el primer término. De ese primer término solo nos interesa el primer carácter, porque arco compartía un solo carácter. Así que me quedo con la A de abanico y con 3 caracteres que leo desde la posición 7, que son RCO. Entonces, arco. Con eso, ahí le armo, básicamente, el término A y RCO y armo arco. Arco es el término buscado. Entonces, ya sabemos que la entrada 1 del índice es la que a nosotros nos interesa. Esto yo ya lo tengo leído, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora lo que nos toca es ver cuáles son los documentos que contienen el término arco. A ver si carga. Bueno, el término arco está, los punteros están desde la posición 1 y hasta la posición 4, ¿no? Porque los punteros de aro comienzan en la 5. Entonces, desde la posición 1 hasta la 4, yo tengo 4 bits. Leo los 4 bits. Esto tengo otro acceso a disco. Leo los 4 bits y tengo que, como sé que están codificados en gamma, 0, 1, 0 es la representación de 2 y 1 es la representación de 1. Entonces sé que acá tengo representado 2, 1. Ahora, esto está expresado como distancias, con lo cual yo sé que cuando dice 2, 1, en realidad está queriendo decir que tenemos los documentos 2 y 2 más 1, que es 3. ¿Sí? Entonces sabemos de esta forma que el término arco aparece en los documentos 2 y 3. Esta es la mitad de la consulta. Ahora lo que necesitamos ver es qué pasa con el término azul. Con el término azul vamos a necesitar hacer algo similar. Entonces, con el término azul vamos a, igual que antes, acceder a la posición, al índice, vamos a la posición del medio para hacer una búsqueda binaria. Esto ya lo habíamos leído y sabíamos que era el término ARPA. Entonces vamos a comparar ARPA con azul y vamos a saber que tenemos que buscar en la segunda mitad. Vamos a leer la posición 5. La posición 5 es, dice, compartir 5 caracteres con el término anterior y tener 3 caracteres distintos. Entonces, por un lado, necesitamos leer estos 3 caracteres, porque los vamos a necesitar. Por otro lado, necesitamos ver cuáles son estos 5 caracteres con que comienza el término anterior.
Para leer los 3 caracteres vamos a acceder a la posición 19 del léxico concatenado, donde vamos a tener otro acceso. En la posición 19 vamos a leer eta. Uy, bueno, hice clic, eta. Entonces nos vamos a quedar con eta, pero a su vez vamos a ir al término anterior. El término anterior es avión. Avión comparte un carácter con el término anterior y 4 distintos a partir de la posición 15. Entonces vamos a ir a la posición 15 y vamos a ver que los 4 distintos son guión. Estos 4 nos sirven, pero tenemos todavía que resolver cuál es el primer carácter. Para resolver cuál es el primer carácter tenemos que ir a la posición anterior del índice, en donde nos vamos a encontrar con ARPA, que ya lo teníamos, y sabemos que empieza con A. Entonces, vamos a juntar A, avión, eta, y armamos el término avioneta, que es el de la posición 5 del índice, y de esta forma sabemos que no es azul, básicamente, y tenemos que buscar en la segunda mitad. Entonces accedemos a la posición 6. Acá dice posición 7, está mal, después lo corrijo. Posición 6, porque en realidad está de 0 a 6. Son 7 términos, pero es de 0 a 6, así que acá debería decir 6. Entonces accedemos a la posición 6. Leemos que tiene 0 caracteres iguales y 4 caracteres distintos desde la posición 22. Entonces, vamos a la posición 22, que tenemos otro acceso más a disco, y leemos los 4 caracteres distintos que son azul. Comparamos y es la posición, o sea, es el término que estábamos buscando. ¿Cómo es el término que estábamos buscando? Sabemos que podemos encontrar los punteros a los documentos en la posición 20. Este es el bit 20 porque los punteros a documentos están en bits, ¿no? Entonces, en el bit 20 tenemos la codificación de los punteros a documentos asociados con azul. 1010. 1010, bueno, es un 1 y 010 es un 2. Así que las distancias van a ser 1, 2. Como las distancias son 1, 2, sabemos que los documentos en los que aparece el término azul son 1, 3. Sabiendo que los documentos en donde aparece azul son 1, 3 y a su vez el término arco aparecía en los documentos 2, 3, como acá lo que estamos buscando es arco azul, lo que vamos a hacer es el AND, ¿no? Tiene que aparecer tanto para arco como para azul. Entonces, ¿qué documento está tanto en arco como azul? Es el documento 3. Entonces, el documento 3 es la respuesta, o sea, el resultado de la consulta arco azul sobre este set de documentos. Y básicamente ese sería la resolución, todo el seguimiento de la consulta y el armado del índice. No sé si tienen, voy a ir brevemente ahora al chat, porque no estaba, para mostrar esto no podía ver el chat, a ver si hay alguna consulta. A ver, vamos a ver algo, a ver, vamos por partes. Avioneta. No, tenés, alguien preguntó los accesos para avioneta. Fíjate que tenés
Avioneta tenés por un lado para leer eta, que es la primera parte, y después tenés que leer bion, que es del término anterior, y la A no necesitas leerla porque la A de ARPA ya la habías leído. Entonces, fíjate que acá están, por un lado, tenés el primero para leer avioneta, este de disco lee esto, después tenés que leer el término anterior, en donde lees bion, y el primer carácter, que es el que te faltaba, de ARPA, en realidad ARPA ya lo habíamos leído, así que ahí no tenés que leer nada a disco para recuperar ARPA, pero serían dos. A ver, vuelvo a ver si... sí, sabemos en qué mitad por orden alfabético. La duda de la codificación gamma, a ver, estoy leyendo, a ver si... A ver, vamos a intentar, voy a ver si logro... ¿Alguien tiene alguna consulta de este ejemplo puntual? Porque ahora vamos a ver el tema de gamma, porque les quiero mostrar un truquito para codificar que es muy... No necesitas ver si en el documento 3 está arco azul, no tenés falsos positivos, porque si vos indicás que o sea, cuando haces el barrido de todos los documentos y sacás la lista de documentos en donde está cada término, ahí ya sabés que está. Así que no necesitas validar, a menos que lo quieras hacer como frase. Si vos haces una búsqueda por frase, sí. Pero si lo que buscas es que contenga ambos términos, no. Si vamos a hacer búsqueda por frase, lo que podés hacer es guardar la posición en donde aparece dentro del documento, para no tener que estar chequeando, o sea, comprobando después. Profesor, ¿le puedo hacer una consulta? ¿Sí? Una duda que me quedó es que al inicio, por ejemplo, cuando usted organizó los términos y los ordenó alfabéticamente, según el número de documento, ¿qué pasará si arco, por ejemplo, se repite en el documento 2, en vez de estar en el 2 y en el 3? Porque cuando yo pongo las distancias, por ejemplo, arco pusimos 2,1, o sea, que está en el documento 2 y 3, pero si se repite dos veces, ¿se toma una vez o se cuenta 2,0, por ejemplo? No, si vos, todo depende de qué vas a hacer con el índice. Si vos lo que querés es saber qué documentos quieren qué términos, que es el objetivo de esto, no necesitas poner el documento dos veces si el término se repite. No necesitas hacerlo. Si vos querés resolver consultas por frase, ahí necesitas indicar cuál es la posición del término dentro del documento. Entonces, para resolver consultas por frases, necesitarías, sí, agregar información para indicar en dónde está. Entonces, vas a tener que poner la posición, la lista de posiciones de un término dentro del documento. Entonces, ahí sí necesitas poder registrar cuántas ocurrencias hay de un término dentro del documento para saber cuántas posiciones vas a estar guardando. Pero si vos vas a solamente resolver una consulta de si está o no está un término en un documento, no necesitas guardar dos veces el documento, porque lo único que te interesa es saber si está o no. Y ya con tenerlo una vez ya sabes que está. Después armo un video y con un ejemplo con búsquedas por frase y cómo quedaría el índice modificado, así pueden ver la diferencia. Nati, un par de comentarios, capaz que está bueno, capaz aclarar. Volviendo un poco al slide anterior, y eso, o sea, para mí está bueno también que se vea, digamos, que todo ese proceso, digamos, de la generación del índice y demás, se hace en disco, ¿no? O sea, que eso también quede claro, o sea, en disco y memoria, pero en términos del procesamiento, ¿no? No es que tenemos solamente
Eso, ¿sí? Y otra cosa que es capaz interesante ver acá es en lo que vos estabas presentando recién, es la estructura. Eh, en muchos exámenes a veces se ven errores de que se presenta la tabla con las referencias y no queda muy en claro, o sea, entiendan que vos tenés como una estructura de longitud fija, entonces los que vas a tener, digamos, cada uno de estas, por ejemplo, el índice de front coding completo va a tener una longitud fija que idealmente uno la puede subir a memoria y, bueno, poder hacer búsqueda binaria justamente en esa estructura de registro de longitud fija, memoria. Y bueno, después lo que tenés son referencias o son offsets que apuntan, digamos, a otros archivos que están en disco, usualmente, ¿sí? Para léxico y demás. Después podés ver otro tipo de estructuras, pero está bueno que quede eso en claro porque como conceptualmente, como uno lo trata de mostrar gráficamente, no se ve eso y no se entiende muchas veces cómo se hace el proceso y cómo está. Creo que con los videos quedó cubierto, pero para mí está bueno por algunas preguntas que vi de más, que queden claro eso, que estén atentos a eso, ¿sí?